En un café silencioso del barrio Le Marais, una mujer espera día tras día, vestida de luto y con la mirada perdida en el vacío de una taza de café que jamás llega a beber. Lleva 3 inviernos aguardando noticias del hombre que amaba, desaparecido en la guerra. Pero una mañana, un desconocido aparece con una fotografía devastadora, revelando un secreto capaz de destruir su mundo por completo. ¿Hasta dónde puede resistir el corazón una traición inesperada? ¿Podrá ella elegir entre la lealtad al pasado y el deseo de amar otra vez? Acompáñame en esta historia llena de emociones profundas y giros inesperados. Cuéntame desde dónde la estás escuchando y dime, ¿crees en las segundas oportunidades en el amor? París, invierno de 1944. Las calles del barrio de Le Marais aún conservaban el eco de los pasos apresurados que el miedo había marcado durante la ocupación. Aunque las banderas extranjeras ya no ondeaban en los edificios oficiales, en los rostros de muchos aún pesaba el silencio de los días grises. Era una ciudad herida, reconstruyéndose a trozos, como un espejo roto que intenta recordar su reflejo. En una esquina tranquila de la Rue de Rossier, junto a una panadería que apenas comenzaba a hornear otra vez, se encontraba el Café Étoile. No era un sitio lujoso, ni aspiraba a serlo. Sus mesas de hierro forjado, algunas descascaradas por el tiempo, y sus sillas de mimbre desvencijado guardaban las historias de quienes resistieron en silencio. Y allí, junto a la ventana más amplia, una mujer acudía cada mañana como si el mundo no hubiese cambiado. Geneviève Lafont tenía 40 años, pero el dolor le había añadido una década más a los hombros. Su rostro fino, de líneas serenas y pálidas, conservaba una belleza apagada, como esas flores secas que aún retienen forma y perfume. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo sin una hebra fuera de lugar, contrastaba con el abrigo de lana gris que siempre llevaba cerrado hasta el cuello. Usaba guantes de cuero negro, tan usados como dignos, y un sombrero sencillo adornado con una cinta oscura, señal de un luto no declarado pero evidente. Cada mañana, al cruzar la puerta del café, Lucette, la camarera mayor, de mejillas rojas y manos grandes, ya tenía preparada su mesa. Era la segunda desde la entrada, pegada a la ventana, donde la luz tenue del sol de invierno caía sin fuerza. Allí, Geneviève se sentaba, dejaba su bolso sobre la silla vacía frente a ella, retiraba lentamente los guantes y ordenaba un café negro, sin azúcar. Cuando Lucette le servía la taza, ella apenas asentía, y luego permanecía inmóvil, mirando hacia afuera como si esperara a alguien o a algo. Ese día, como tantos otros, el vapor del café subía en espirales suaves, ignorado. Geneviève sostenía la taza entre las manos, pero no bebía. Observaba las siluetas que pasaban por la acera, con la misma atención con la que se escucha una canción sin letras. El mundo afuera parecía apresurado, ansioso por volver a vivir. Ella, en cambio, permanecía suspendida. Jean-Michel Duret, su prometido, había partido 3 años atrás, en plena oscuridad de la guerra. Oficial de artillería, hombre culto, de voz firme y sonrisa fácil. Nadie supo exactamente qué ocurrió con su unidad. Algunos decían que cayeron en una emboscada, otros que fueron capturados. No había registro, ni tumba, ni confirmación, solo silencio. Y ese silencio, día tras día, había sido el único compañero constante de Geneviève. Una clienta nueva, sentada más cerca del mostrador, observó a la mujer de la ventana con curiosidad. Bajó la voz al preguntarle a Lucette, ¿ella siempre viene sola? Lucette, que estaba secando una taza con movimientos lentos, respondió con un suspiro apenas audible. Sigue esperando como si la guerra no hubiera terminado. La frase quedó suspendida en el aire, más elocuente que cualquier explicación. Porque en el fondo, todos sabían que Geneviève no era la única que había perdido algo que nunca pudo enterrar. Solo que ella lo hacía con una elegancia dolorosa, como si al repetir su gesto, cada día estuviera bordando un luto silencioso sobre la misma tela del tiempo.
Fuera del café comenzaban a caer copos de nieve. Genevieve los miraba posarse en el alféizar, uno por uno. Luego dirigió la mirada a la silla vacía frente a ella. Durante un instante, su expresión cambió. No era tristeza, era algo más profundo. La resistencia tenaz de quien se niega a aceptar que ha sido olvidada. Cuando el reloj dio las 10, Genevieve se puso lentamente de pie. Colocó unas monedas exactas bajo el platito y se cubrió con el abrigo. Lucette no dijo nada. Solo la siguió con la mirada hasta que cruzó la puerta, llevando consigo la misma ausencia que había traído. La nieve comenzó a caer con más intensidad y la silla junto a la ventana, aún tibia, quedó vacía una vez más. La mañana llegó con una niebla espesa que parecía aferrarse a las piedras húmedas de las calles de Le Marais. El invierno en París tenía una forma cruel de colarse en los huesos, de silenciar los ruidos de la ciudad hasta dejar solo el crujido de las hojas mojadas bajo los pasos apresurados. Dentro del Café Étoile, la calidez de la estufa de hierro fundido ofrecía un alivio modesto. Las ventanas empañadas dibujaban contornos borrosos de un mundo que aún no sabía cómo volverse a levantar del todo. Genevieve Lafont cruzó la puerta a la hora de siempre, con la precisión de quien no espera sorpresas. Lucette la saludó con un gesto leve, como todos los días. Su mesa junto a la ventana estaba intacta, como si nadie osara interrumpir el rito íntimo que esa mujer realizaba en silencio. El abrigo gris de lana, el sombrero con cinta negra, los guantes que retiraba con elegancia contenida, la taza de café que no tocaba. Cada movimiento de Genevieve era una oración muda. Nadie sabía a quién iba dirigida. Se sentó, colocó su bolso sobre la silla de enfrente y giró la cabeza apenas lo suficiente para observar la calle. La nieve aún dormía sobre los toldos y las barandas, pero el cielo amenazaba con nuevas caídas. Era un día como tantos otros, o al menos eso creyó. El sonido de la puerta al abrirse la sacó brevemente de su ensimismamiento. No miró. Estaba acostumbrada al ir y venir de desconocidos. Sin embargo, esta vez, los pasos no se dirigieron al mostrador ni a las mesas del fondo. Se detuvieron justo frente a ella. Cuando alzó la vista lo vio. Un hombre, alto, de abrigo oscuro gastado y barba de varios días, la observaba con una intensidad inquietante. Tenía el cabello algo largo, mojado por la niebla, y los ojos grises, del mismo tono que el cielo, pero más turbios. No pidió permiso. Simplemente se sentó frente a ella, en la silla que siempre quedaba vacía. Genevieve frunció el ceño, sorprendida, pero no dijo nada. Había algo en la expresión del hombre que la paralizó. No era agresividad, ni siquiera desdén. Era un cansancio profundo, una tristeza sin nombre. Llevaba una cámara colgada al hombro, antigua, con la correa desgastada. El cuero del abrigo estaba manchado de barro seco. Sus botas no relucían. Era evidente que no era de la ciudad. Al menos no del París que ella conocía. Lucette, desde el mostrador, entreabrió los labios para intervenir, pero la mirada del hombre la detuvo. Con un gesto lento, sacó un sobre doblado de uno de sus bolsillos y lo colocó sobre la mesa, sin decir una sola palabra. Genevieve no lo tocó. Lo miró primero a él. Sus ojos no pedían explicación ni ofrecían disculpa. Solo esperaban. Entonces, con un movimiento que parecía pesarle más que cualquier maleta, el hombre se levantó y se fue. Salió del café como había entrado, sin anuncio, sin ruido, sin permiso. La campanilla de la puerta sonó brevemente, y luego el silencio volvió a caer sobre la sala. Genevieve permaneció inmóvil. No tocó el sobre durante varios minutos. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, como si todo lo demás no existiera. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el pliegue de papel. Dentro había una única fotografía en blanco y negro, algo arrugada por el uso. Su respiración se detuvo. Era Jean-Michel. No en uniforme, no en combate, no herido ni detenido. Era Jean-Michel de pie, con la sonrisa serena que tanto había amado. Sostenía entre los brazos a un niño pequeño, de no más de 3 años, que se aferraba a su cuello con confianza.
Junto a él, una mujer joven, campesina por el vestido, de rostro suave y cabellos trenzados, lo abrazaba por la cintura. Parecían una familia. Genevieve sintió un vacío profundo abrirse en su pecho. No fue un grito ni una lágrima. Fue algo más sordo, más devastador. La sensación de que la tierra bajo sus pies ya no estaba. Su mente intentaba comprender, pero no había explicaciones posibles. Las fechas, las cartas, los silencios, todo cobraba ahora un sentido cruel. Durante varios minutos no se movió. La fotografía permanecía sobre la mesa, expuesta como una herida abierta. Finalmente, con movimientos lentos, la guardó dentro de su bolso. Nadie debía ver aquello. Nadie tenía derecho. Ni siquiera Lucette, que la observaba de reojo desde el mostrador, conteniendo la respiración. Genevieve volvió a tomar su taza de café. El líquido ya estaba frío. No importaba. Lo llevó a los labios con gesto automático. No bebió. Solo lo sostuvo. Por un instante, su mirada se perdió entre las formas de las gotas en el cristal. Afuera, un niño cruzaba la calle con su madre. El niño reía. La madre lo sujetaba con fuerza. Genevieve cerró los ojos. Apretó los labios. El temblor en sus dedos apenas se notaba. No lloró. No en ese momento. Cuando el reloj dio las 10, como siempre, se levantó. Tomó su bolso con firmeza y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Lucette, le dedicó una breve mirada. No había súplica en ella, ni debilidad. Solo una súbita ausencia de todo. Lucette no dijo nada. Solo asintió con respeto. Genevieve salió al frío. La nieve le cayó sobre el sombrero y los hombros, pero no la sacudió. Caminó con paso regular, casi elegante, como si sus pies aún recordaran el orgullo de no dejarse vencer. El viento le mordía el rostro, pero ella no lo sentía. En su interior, algo acababa de romperse para siempre. Y sin embargo, por fuera, todo seguía igual. El café Etoile volvió a quedar en silencio. La silla frente a la ventana, la misma que había ocupado Jean-Michel antes de partir, ahora tenía otro nombre, otro rostro, otra historia que aún no había sido contada. Y Genevieve caminaba hacia el invierno con un secreto nuevo en el bolso y un vacío distinto en el alma. París amaneció cubierto por un manto de nieve fresca que crujía bajo las suelas de quienes se atrevían a caminar sin apuro. El invierno, en esa ciudad que aún intentaba volver a respirar sin miedo, era más que una estación. Era una cicatriz abierta. Las campanas de la iglesia de Saint-Paul-Saint-Louis tañían con un eco lento, casi reverente, mientras el humo de las chimeneas dibujaba sombras que se perdían en la neblina de las primeras horas. Genevieve caminaba con paso decidido por la Rue Vieille du Temple, envuelta en su abrigo de paño gris, las manos enfundadas en guantes negros, el rostro más pálido que nunca. En su bolso llevaba la fotografía doblada, como si le pesara no por el papel, sino por todo lo que callaba. Desde que el desconocido se la había dejado sobre la mesa, la imagen la perseguía a cada instante. No solo por lo que mostraba, sino por lo que insinuaba, que había una verdad oculta, cruel, y que todos, salvo ella, ya la sabían. Esa mañana no fue al café. Había algo que necesitaba confirmar, aunque una parte de sí misma temía la respuesta. Desde hacía años, sabía dónde vivía el viejo editor para quien Jean-Michel escribía columnas políticas antes de ser llamado al frente. Lo había visto pocas veces, siempre de lejos, un hombre de edad incierta, delgado, con rostro de papel antiguo y dedos manchados de tinta. Nunca había tenido motivos para buscarlo. Hasta ahora. Subió los escalones de piedra del edificio con una lentitud tensa. El timbre de la puerta era un botón de bronce empotrado en la madera, con los bordes gastados. Presionó una vez. Esperó. Luego, una voz ronca desde el interior murmuró sin interés: «Está abierto». Genevieve entró sin quitarse el sombrero. El olor a papel envejecido y café frío la envolvió de inmediato. El estudio era pequeño, abarrotado de libros y recortes de periódico. Una lámpara colgaba sin gracia
sobre un escritorio cubierto de carpetas. Allí estaba él, Monsieur Léonard Vasseur, con sus gafas gruesas y una manta sobre las piernas. La reconoció al instante. «Mademoiselle Lafont», dijo con un suspiro que no era de sorpresa, sino de resignación. Supuse que algún día vendría. Ella no respondió. Solo se acercó, con pasos suaves, como quien entra a una iglesia en ruinas. «Quiero saber la verdad», dijo sin rodeos. «No la versión oficial, no lo que dicen los telegramas. Quiero la verdad de boca de alguien que sepa». Vasseur dejó el lápiz sobre el escritorio. La observó por un largo momento antes de hablar, como si evaluara si su alma soportaría lo que él sabía. Jean-Michel desertó. La palabra cayó como plomo sobre la habitación. No murió en combate. No fue capturado. Desapareció voluntariamente. Tenía órdenes de desplazarse con su unidad hacia el este. Pero nunca llegó. Unos meses después recibimos noticias, cartas interceptadas, informes de soldados que lo vieron. En Ucrania, en un pueblo de agricultores, con una mujer del lugar. Geneviève no pestañeó, ni siquiera respiró hondo. Solo mantuvo la mirada fija en él, como si al hacerlo pudiera evitar que la verdad la empujara al vacío. ¿Sabía que tenía un hijo?, preguntó ella, la voz más baja que un susurro. Sí. Vasseur bajó la mirada. Algunos de los nuestros lo vieron con el niño en brazos. Decían que parecía contento. Ese adjetivo fue lo más doloroso de todo. Geneviève apretó los labios. El nudo en su garganta no era de llanto. Era de dignidad herida, de humillación silente. Agradeció no haber ido maquillada. No por vanidad, sino porque no había máscara que pudiera sostener aquello. ¿Por qué nadie me dijo nada?, inquirió finalmente. Porque usted no merecía enterarse así, respondió Vasseur con voz baja. Porque hasta los traidores tienen cómplices. Porque en tiempos de guerra, el silencio es más fácil que la verdad. Ella asintió una sola vez, luego se marchó sin despedirse. Al salir a la calle, la nieve caía de nuevo, en copos finos que se derretían al tocar el suelo. Caminó sin rumbo fijo por varios minutos, con la vista nublada, pero sin lágrimas. No había espacio para llanto, solo para una especie de desierto interior donde cada latido era un eco. Al pasar frente a una juguetería que intentaba volver a abrir, vio a un niño mirando trenes de madera tras una vitrina. Su madre lo sostenía por los hombros, y el niño señalaba con entusiasmo. Geneviève se detuvo. Aquel niño no era el suyo, no era de nadie, pero en él vio a todos los hijos no nacidos, a todas las vidas que no se vivieron, a todos los brazos que quedaron vacíos. La imagen de Jean-Michel con el niño regresó como una punzada. No era la traición del cuerpo lo que la hería, era la traición del futuro. Ella había esperado. Había preparado un cuarto en su pensamiento, había imaginado nombres, cuentos antes de dormir, primeras palabras. Y todo eso lo tenía otra mujer, una campesina, una desconocida, una mujer que no necesitó promesas para ocupar el lugar que le correspondía a ella. Esa noche no cenó. Encendió la lámpara junto al ventanal y se sentó en su escritorio. Abrió el bolso, sacó la fotografía y la observó largo rato. No había rencor en su mirada, solo un dolor seco, un hueco. Al día siguiente, volvió al café. Lucette, como siempre, tenía lista su mesa. Pero esta vez, al quitarse los guantes, Geneviève no se sentó de inmediato. Miró la silla vacía frente a ella, la misma donde Jean-Michel se sentaba antes de partir, la misma que quedó esperándolo por 3 años. Y entonces, sin decir una palabra, sacó del dedo el anillo de compromiso. Lo miró una vez. Lo colocó dentro de la taza vacía y se sentó. Lucette, desde el fondo, se llevó la mano al pecho. No dijo nada. Solo limpió con más fuerza una copa que no necesitaba ser limpiada. Afuera, la nieve seguía cayendo, y adentro, Geneviève por fin había comenzado a despertar. El pasado no desaparece de golpe, pero a veces basta un gesto, una taza, un anillo, para que el invierno empiece, al fin, a derretirse. La nieve se acumulaba sobre los alféizares con el mismo silencio con el que el dolor
se apilaba en el alma. París, envuelta en un gris pálido, parecía contener la respiración. Las chimeneas humeaban sin apuro, y los carros de reparto dejaban estelas borrosas sobre las calles húmedas. Pero en un pequeño apartamento del tercer piso, en el número 34 de la Rue de France Bourgeois, el tiempo parecía haberse detenido por completo. Por primera vez en 3 años, Geneviève Lafont no cruzó la puerta del Café Étoile. La silla junto a la ventana quedó vacía. La taza sin dueño, la mirada de Lucette inquieta. En su lugar, Geneviève permanecía sentada en su salón, envuelta en un chal de lana azul oscuro, con el cabello sin arreglar y las persianas a medio cerrar. No había música, ni costura, ni lectura. Solo un silencio denso, interrumpido de tanto en tanto por el crujir de la madera o por el lamento apagado del viento que golpeaba contra los cristales. Sobre la mesita, una caja de madera contenía los pocos recuerdos que había conservado de Jean Michel. Fotografías en sepia donde aún eran jóvenes y reían bajo los castaños del jardín de Luxemburgo. Una postal del sur de Francia, con una línea escrita de su puño y letra: «Te pienso incluso cuando no hay sol». Y una carta, la última. La había releído tantas veces que el papel ya comenzaba a desgastarse en los bordes. La tinta, antes firme, mostraba señales de desvanecerse. Pero lo que más le dolía no era el paso del tiempo sobre la hoja, sino la caligrafía que, en esa última misiva, ya no era la misma. Algo en las curvas de las letras, en los espacios entre palabras, en la ausencia de términos que antes usaba con ternura. Jean Michel le escribía como quien cumple con una obligación, como si en lugar de extrañarla, necesitara despedirse sin decirlo. Geneviève apoyó la carta sobre su regazo. Afuera, los árboles desnudos se mecían con una lentitud cruel. El cielo estaba tan blanco que parecía lavarse a sí mismo. En su mente, los recuerdos volvían sin permiso. Paseos tomados del brazo por el Sena, cuando París aún era joven a sus ojos. La risa de Jean Michel cuando ella se enfadaba por cosas mínimas. El beso robado bajo un puente, entre la bruma de una tarde que olía a lluvia. Promesas hechas con palabras sencillas, pero cargadas de futuro. «Tendremos un hijo», había dicho él una vez, mientras tocaba suavemente su vientre, como si ya lo llamara por su nombre. Ella había cerrado los ojos entonces, imaginando una vida que ahora comprendía que nunca estuvo destinada a ser suya. Se levantó lentamente del sillón, caminó hacia la cocina y se sirvió una taza de té frío. No tenía hambre, no tenía sueño. Tenía un nombre repitiéndose en la cabeza como un eco, como una súplica que ya no tenía a quién dirigirse. El tercer día sin salir de casa, la quietud se volvió insoportable. Se vistió sin prisa. Un vestido azul oscuro, sencillo, con botones antiguos y cuello cerrado. Se recogió el cabello con un peine de nácar y cubrió sus hombros con el mismo abrigo que tantas veces la había abrigado del mundo. Tomó el bolso, los guantes y salió sin mirar atrás. El aire helado la golpeó de lleno en el rostro. La ciudad parecía igual, pero ella no lo era. Caminó sin rumbo, sin destino, con la certeza de que necesitaba moverse, aunque no supiera hacia dónde. Sus pasos la llevaron a la Rue des Archives, donde el mercado trataba de volver a la vida con frutas escasas y flores marchitas. Vendedores gritaban ofertas sin alma. Mujeres con cestas de mimbre intercambiaban recetas y rumores. Todo era tan normal y tan ajeno. Entonces ocurrió. Al llegar a la esquina de una librería cerrada, Geneviève se detuvo sin querer. Del otro lado de la calle, una mujer joven caminaba con su bebé en brazos. El niño, envuelto en una mantita blanca, reía con una alegría pura, como si no existiera el invierno ni el pasado. La madre le hablaba en voz baja, besándole la frente mientras lo ajustaba contra su pecho. El niño extendía los brazos y soltaba carcajadas que desarmaban el frío. Geneviève sintió que las piernas le fallaban. Apoyó una mano contra la pared para sostenerse. Su respiración se agitó no por el esfuerzo, sino por el vacío que de pronto la atravesó. No era celos, no era envidia, era algo más profundo, un dolor ancestral,
como si su cuerpo, su vientre, su sangre, se dieran cuenta en ese instante de lo que les había sido negado. Ese niño no era suyo. Esa risa no la había escuchado en sus paredes. Esos brazos diminutos nunca la habían rodeado. Su futuro no tendría juguetes desperdigados ni manos pequeñas buscando refugio bajo su falda. El llanto no llegó de golpe. Primero fue un temblor en las pestañas, luego un calor que ascendió por la garganta, finalmente las lágrimas, silenciosas, pesadas, inesperadas. Allí, en medio de la calle, entre extraños, Genevieve lloró por primera vez desde que comenzó a esperar. No como una mujer abandonada, sino como una mujer vacía. La madre del niño no la vio. Nadie la miró. Y eso fue lo más devastador de todo, que el mundo siguiera girando mientras su alma se detenía. Cuando por fin pudo volver a caminar, lo hizo con pasos lentos. No se dirigió al café. No tenía fuerzas para enfrentarse a la silla vacía ni al aroma del café frío. Regresó a casa con el rostro mojado y el corazón exhausto. Esa noche, encendió una vela y se sentó junto a la ventana. Miró el reflejo de las luces sobre la nieve y pensó en todas las vidas que no había vivido, en todos los abrazos que nunca sintió, en las palabras que jamás llegaron en carta alguna. Y aunque el dolor seguía allí, profundo, ardiente, algo en su interior comenzaba a abrirse, como si, en medio del invierno más cruel, una pequeña grieta dejara pasar un rayo de aire. No esperanza aún, no consuelo, pero sí la primera señal de que era posible volver a respirar. Genevieve cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no pensó en Jean-Michel, pensó en sí misma, en lo que quedaba de ella, en lo que quizás aún podría construir con sus propias manos. La ciudad seguía cubierta por el manto blanco que los días no lograban derretir. El invierno en París era largo, y ese enero parecía no tener intención alguna de ceder espacio a la primavera. A pesar de ello, las campanas de la Catedral de Notre Dame sonaron con una dulzura insólita aquella tarde, como si intentaran recordar a los vivos que todavía tenían alma. Genevieve caminaba por la ribera del Sena con paso lento, envuelta en su abrigo de paño gris y con el rostro descubierto al viento. El moño bajo le sujetaba el cabello de forma impecable, aunque algunas hebras se soltaban y flotaban con la brisa. No tenía un rumbo fijo, solo el deseo mudo de dejarse llevar por la ciudad que conocía de memoria y que, sin embargo, ya no le ofrecía consuelo. Pasó junto a puestos de libros cerrados, cuyos dueños no se atrevían aún a retomar sus lugares habituales. Las hojas secas se deslizaban por las veredas como sombras perdidas. A lo lejos, un grupo de niños corría entre los charcos helados, y las risas infantiles resonaban como un eco distante, casi irreal. Cruzó el Pont Marie con la mirada fija en las aguas oscuras del río. Bajo sus pies, el rumor constante del Sena la acompañaba como un murmullo antiguo. El sol se filtraba con timidez entre las nubes densas, dibujando una claridad opaca sobre las piedras húmedas. En esa ciudad que tantas veces había sido refugio, Genevieve se sentía ahora como un fantasma sin casa, sin puerto, sin nombre. No lo vio venir, tampoco lo esperaba. Al descender por una de las escalinatas que llevaban al nivel más bajo del muelle, lo encontró allí, de pie, como si el destino lo hubiese colocado en su camino, sin necesidad de aviso. Era él, el desconocido de la fotografía, el hombre de mirada gris, abrigo envejecido y alma marcada por la guerra, André Valois. No llevaba la cámara colgada, solo un sombrero entre las manos y una expresión serena, como si supiera que ella aparecería en cualquier momento. ¿Camina sola?, preguntó, sin tono inquisitivo. Genevieve lo observó. En sus ojos no había ni exigencia ni lástima, solo una especie de compañía callada que no pedía nada. Asintió con un leve gesto de la cabeza. Él se acercó despacio, dejando entre ambos una distancia prudente, y comenzó a caminar junto a ella sin que hiciera falta un acuerdo. Ambos comprendieron que las palabras podían esperar. Durante varios minutos no se dijeron nada, solo caminaron bordeando el río, sorteando charcos y escombros, en silencio. A lo lejos, las torres del Hotel de Ville
asomaban entre la bruma. Edificios desmoronados, ventanas rotas, fachadas ennegrecidas por el humo de bombas pasadas. París no solo era belleza, París también era ruina. No siempre pude fotografiar lo que veía, dijo él de pronto sin mirarla. A veces el horror era más rápido que mis manos, o más fuerte que mi pulso. Geneviève giró apenas el rostro hacia él. André hablaba con la voz de quien recuerda no por placer, sino por necesidad. Hubo aldeas enteras donde solo quedaban zapatos, o camas vacías, y a veces una muñeca tirada en medio de la calle, intacta, como si la infancia resistiera hasta el último instante. Ella no respondió, no hacía falta. Y cuando sí tomaba una fotografía, continuó él, con tono más bajo, sentía que le robaba algo a los muertos, como si no tuviera derecho a llevarme sus rostros sin haberles dado sepultura. Se detuvo unos segundos. Miró hacia el río. La corriente era lenta, casi detenida por el frío. Luego volvió a andar. Pero hubo momentos, añadió, en que tomé la cámara y no pude oprimir el obturador, porque me temblaban las manos, porque lo que tenía enfrente ya no era un rostro, sino una pérdida. Geneviève lo escuchaba con una concentración absoluta. No lo juzgaba, no lo interrogaba. Solo caminaba a su lado como quien acompaña a un hombre que ha caminado solo demasiado tiempo. En un gesto instintivo, ella metió la mano en el interior de su bolso. Sus dedos buscaron algo que había estado allí desde hacía años. Lo encontró al tacto, una rosa seca, marchita, de pétalos quebradizos y color desvaído. La sacó con delicadeza, como quien sostiene algo sagrado, y se detuvo. Él también se detuvo. La guardaba desde hace 3 inviernos, dijo ella con voz suave. Era de un ramo que me regaló Jean-Michel antes de partir. No tiene sentido conservarla. Le tendió la rosa sin mirar directamente sus ojos. André la recibió con ambas manos, con cuidado, como si supiera que aquello no era una flor, sino un duelo. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y guardó la rosa en el interior de su abrigo con un gesto lento, respetuoso, como si entendiera que había sido invitado a compartir una herida. Siguieron caminando. No se tocaron, no se prometieron nada, no compartieron más que la cadencia de sus pasos sobre las piedras heladas del muelle. Pero en medio de esas ruinas, de esos edificios vencidos y de esa ciudad que aún no sanaba, algo había comenzado a brotar. No esperanza todavía, pero sí un inicio. Una primera rendija por donde entraba el aire. Y aunque el viento soplaba con fuerza, ambos supieron, sin decirlo, que ese paseo no quedaría en el olvido. Porque a veces, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se comparte en silencio. Y esa tarde, entre escombros y memoria, habían compartido el peso de lo que ya no podía ser, y la promesa muda de algo que aún no tenía nombre. París amaneció con un cielo blanco, sin bordes. No era una mañana de tormenta, pero el aire traía esa humedad densa que se cuela entre las rendijas de las puertas cerradas. Las calles estaban tranquilas, como si incluso los ruidos cotidianos se hubiesen puesto de acuerdo en guardar silencio. Geneviève caminaba por la Rue Saint-Antoine con paso medido. Llevaba el mismo abrigo gris que había usado en los últimos inviernos, pero algo en su postura había cambiado. Ya no caminaba como quien espera una señal. Ahora lo hacía como quien conoce la verdad y decide llevarla en silencio. La cita con André no fue pactada, pero ambos sabían que se encontrarían. Él estaba en el mismo banco del Quai des Célestins, con la cámara colgada al pecho y los ojos puestos en las gaviotas que volaban sobre el Sena. El río reflejaba la luz sin color de esa hora incierta en que el día aún no se atreve a comenzar del todo. Geneviève se sentó a su lado sin anunciarse. Él no se sobresaltó. La miró apenas, con un gesto leve, y luego volvió a clavar la mirada en el agua. Pasaron varios minutos sin hablar. «No fue la guerra», dijo André al fin, con la voz baja, casi arrastrada. «No fue una emboscada, ni una orden mal dada, ni el caos del frente». Geneviève giró el rostro hacia él lentamente. «Fue ella», continuó. «La campesina. Quedó embarazada y Jean-Michel decidió quedarse. No por amor, sino por miedo. Ella no se movió. No frunció el ceño,
Ni abrió los labios, ni apretó los puños. Solo se quedó allí, inmóvil, como si las palabras de André fuesen piedras que caían al fondo de un lago muy hondo y muy tranquilo. «Yo lo vi», añadió él, «no en persona, sino en lo que dejaba atrás. En las paredes del granero donde vivía había fotografías rotas, cartas sin enviar, una vida abandonada con el descuido de quien se ha desprendido de algo que lo compromete. No buscaba comenzar de nuevo, buscaba esconderse». Geneviève bajó la mirada. El nombre de Jean-Michel flotaba en su mente como un eco sin rostro. Ya no era el hombre al que había esperado, sino una figura hueca, una memoria sin raíz. El niño en la fotografía, la mujer abrazada a su cintura. Todo adquiría ahora una dimensión más cruel. No fue el destino, fue una elección. Él eligió borrarla. «¿Y el niño?», preguntó casi sin aliento. «Tenía los ojos de ella», respondió André. «Pero la forma de mirar era suya, la de él. Esa mirada rápida, como si midiera el espacio que ocupa sin querer ser visto». Geneviève tragó saliva con esfuerzo. Sintió que algo dentro de su pecho se comprimía, como si el alma necesitara achicarse para no estallar. «¿Por qué me lo dice ahora?», inquirió. «Porque ya no es necesario protegerlo», dijo André con serenidad. «Porque usted ya sabe, y porque nadie debería cargar sola con una verdad como esa». Ella cerró los ojos por un momento. Quiso encontrar alguna imagen que le ofreciera consuelo, pero todas estaban contaminadas. Su risa bajo la lluvia, sus manos escribiendo en tinta azul, su voz prometiendo que volvería. Todo eso ahora no era más que teatro. «No voy a llorar», dijo, más para sí misma que para él. «No necesita hacerlo», respondió André. «Ya lo ha perdido todo. No hay lágrimas para lo que no queda». Se quedaron en silencio un largo rato. Luego ella se levantó. Él también lo hizo. Caminaron juntos hasta la entrada del puente, pero no se tocaron, no se despidieron. Se separaron con una mirada que decía: «Ya hemos dicho suficiente por hoy». La tarde cayó sobre París con lentitud. Los faroles comenzaron a encenderse uno a uno, como si la ciudad también recordara qué significaba ser hermosa al anochecer. Geneviève regresó a casa. Se quitó el abrigo, se soltó el cabello, se lavó las manos con agua fría. Luego abrió el pequeño joyero de madera que había guardado desde niña y sacó de él el anillo de compromiso. Lo sostuvo entre los dedos. La piedra, de un azul pálido, seguía intacta, pero el metal parecía más opaco, como si la mentira también desgastara el oro. Caminó hasta el espejo. Se lo puso una vez más. Lo miró. Se miró y entendió que esa imagen no le pertenecía. Lo volvió a quitar con calma. Cerró la mano en torno al anillo y salió de casa sin sombrero, sin bufanda, con la frente alta. El café Étoile estaba tibio y silencioso. Había pocas mesas ocupadas. Lucette, desde el fondo, interrumpía una conversación con una clienta para mirar con sorpresa a Geneviève. Era raro verla entrar a esa hora. Aún más raro verla sin los guantes. Geneviève caminó directamente hasta su mesa de siempre, junto a la ventana. Se sentó. No pidió café. No pidió nada. Abrió su bolso, sacó el anillo y lo sostuvo un instante más entre los dedos. Luego, con la delicadeza de quien entrega una reliquia, lo dejó caer dentro de la taza vacía. El leve sonido del metal contra la porcelana fue más elocuente que cualquier discurso. Lucette, desde la barra, se llevó la mano al pecho. No se acercó. No dijo una sola palabra, pero sus ojos brillaban con esa mezcla de respeto y emoción que solo conocen quienes han servido mesas cargadas de historias. Geneviève no miró atrás. Tampoco se quedó mucho tiempo. Se levantó con calma, se colocó el abrigo sobre los hombros y salió al aire frío de la noche. En la calle, las luces de los faroles temblaban con el viento. Las sombras se alargaban sobre la acera húmeda. Ella caminó sin prisa, sin rumbo definido, pero algo en sus pasos indicaba que ya no era la misma mujer que había entrado al café una hora antes. En la taza quedó el anillo. En el alma, el peso del pasado empezaba a diluirse. Y aunque el nombre de Jean-Michel aún flotaba en algún rincón de su memoria, ya no era un ancla, era solo eso,
un nombre que no necesitaba decirse más. Esa noche, París parecía suspendida en un murmullo constante. La nieve había cesado al anochecer, y el aire frío traía consigo un silencio tan espeso que cualquier sonido lo atravesaba como una aguja. Desde su ventana, Geneviève contemplaba la calle mojada, las farolas empañadas y la sombra de una pareja que caminaba muy despacio, como si sus pasos se tejieran con la melancolía que flotaba en el ambiente. La habitación estaba apenas iluminada por una lámpara de mesa. Las cortinas entreabiertas dejaban pasar una luz mortecina, y sobre el escritorio descansaba una hoja en blanco, como un lienzo que esperaba una herida. Geneviève se sentó con rigidez. Colocó las manos sobre el papel, sintiendo la textura firme entre los dedos. Tomó la pluma con decisión. No había lágrimas, no había temblores, solo una calma tensa, como la que precede a una tormenta que ya no se puede evitar. Apoyó la punta de la pluma y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una dureza que nunca antes se había permitido. No buscaba comprensión, ni perdón, ni siquiera un eco. Escribía para vaciarse, para arrojar fuera de sí todo lo que no cabía en su cuerpo. Cada frase era una punzada. Cada línea, un corte limpio. No utilizó apelativos cariñosos, ni recordó promesas. En su lugar, dejó sobre el papel una verdad ardiente, que él la había abandonado, traicionado, olvidado sin mirar atrás. No te maldigo, porque maldecirte sería seguir llevándote dentro, pero te niego, te borro, te desconozco. La carta no tenía saludo ni despedida. Era más un lamento que una misiva, más una confesión dirigida al vacío que a un hombre. Y sin embargo, al poner el punto final, Geneviève sintió que respiraba de nuevo. Dobló el papel sin mucha precisión y lo guardó dentro de su bolso, sin saber muy bien qué haría con él. No pensaba enviarla, ni siquiera releerla. Era suficiente con haberla escrito. A la mañana siguiente, se vistió con un abrigo más claro. No por decisión estética, sino porque sus manos se dirigieron hacia él sin pensar. Al salir de casa, el cielo gris parecía menos pesado que en días anteriores. Caminó hasta el café como siempre, pero con una ligereza que le era desconocida. Llevaba el bolso colgado del brazo, la cabeza erguida y un velo de determinación en la mirada. Lucette la saludó con una sonrisa discreta. Geneviève respondió con una inclinación de cabeza. Se sentó en su mesa, como lo había hecho durante años, y sacó el pañuelo para secar el borde de la taza antes de que le sirvieran el café. Fue entonces cuando, al sacar el pañuelo, el sobre con la carta se deslizó fuera del bolso sin que ella lo notara. No tardó mucho en marcharse. No bebió el café, apenas lo sostuvo entre las manos unos minutos antes de dejar unas monedas sobre la mesa. Cuando se levantó, el sobre quedó allí, solitario, apenas cubierto por el platito vacío. Minutos después, André entró al café. Lucette lo reconoció y asintió en dirección a la mesa de Geneviève. Él caminó hasta allí con su paso tranquilo, habitual. Se sentó. Fue entonces cuando notó el sobre. No tenía nombre escrito, ni dirección, ni sello. Solo una hoja doblada con el borde ligeramente humedecido por el vapor de la taza. André la tomó con cuidado. No tenía la intención de invadir, pero algo en la manera en que ese sobre descansaba sobre la mesa lo inquietó. Abrió el pliegue con movimientos lentos, como quien desentierra algo sagrado. Leyó solo las primeras líneas. Fue suficiente. No necesitó llegar al final para entender lo que esa mujer había contenido durante años. La intensidad del dolor allí expresado no era una herida reciente. Era una herida antigua, profunda, que había sido abierta y cerrada 1000 veces sin haber sanado del todo. André volvió a doblar la hoja con delicadeza. No la guardó, no la dejó, la sostuvo entre los dedos, indeciso. En ese momento la puerta del café se abrió. Geneviève regresaba. Entró sin prisa, con la frente descubierta y los guantes en la mano. Al ver a André en su mesa, con el sobre en las manos, se detuvo. No hizo un gesto, no frunció el ceño, no desvió la mirada. Solo se quedó allí, de pie, como si el tiempo hubiese decidido inmovilizarla. André la miró. No pidió disculpas, no explicó nada, solo le tendió el sobre sin palabras.
Genevieve avanzó hasta la mesa. Se sentó frente a él. Tomó la carta con los dedos firmes. No temblaban. Durante un largo minuto no se miraron. Luego, sin romper el silencio, rasgó la hoja en 4 partes. Los pedazos cayeron suavemente sobre el platito blanco que acompañaba la taza. Lucette, desde el mostrador, observaba con atención contenida. No se acercó. Genevieve sacó una cerilla del pequeño bolsillo interior de su bolso. André la vio hacer el gesto con una serenidad casi ritual. Ella encendió la cerilla y la acercó al primer fragmento de la carta. Las llamas comenzaron a consumir el papel con un crepitar leve, casi íntimo. El humo se elevó en espirales finas, llenando el aire con un olor tenue a papel quemado y tinta antigua. El platito comenzó a ennegrecerse en los bordes. Los trozos se encogían, se curvaban, se convertían en ceniza. Cuando el último fragmento ardió, Genevieve apagó la cerilla con un leve soplo. Luego levantó la mirada. André no había dicho una palabra, solo la observaba con respeto, con la mirada firme y el gesto sereno. No como quien asiste a una escena ajena, sino como quien acompaña a una mujer en el acto más íntimo de su liberación. Ella no sonrió, pero algo en sus ojos había cambiado. Se quedaron allí sentados, frente a frente, con el humo disipándose entre ellos. Sin necesidad de hablar, entendieron que un umbral había sido cruzado, que algo había quedado atrás, que en medio del frío, de las ruinas y de las ausencias, comenzaba a formarse un espacio nuevo. No se tocaban, no se confesaban, solo estaban allí, presentes, y en esa presencia, silenciosa y firme, comenzaba a brotar la posibilidad de otra historia, una que aún no tenía nombre, una que no necesitaba explicación, solo tiempo y verdad. El cielo de París amaneció con una claridad opaca, como si la ciudad entera hubiese despertado entre suspiros. Era uno de esos días de invierno en los que el sol apenas logra colarse entre las nubes, pero basta su presencia tímida para cambiar el ánimo de las calles. La escarcha brillaba sobre las barandas de hierro forjado, y el vapor de las chimeneas ascendía lento, desdibujándose en el aire helado. Genevieve no tenía prisa aquella mañana. Caminaba por la Rue de Turenne con paso contenido, casi reflexivo. El abrigo, abrochado hasta el cuello, le ceñía la figura con elegancia austera. Había recogido su cabello en un moño más suelto que de costumbre, y llevaba los guantes en la mano, como si no necesitara ya protegerse de todo. André la esperaba en su estudio, un pequeño altillo situado sobre una librería cerrada desde antes de la guerra. El edificio tenía muros de piedra húmeda y escaleras de madera que crujían con cada paso. La luz entraba por una ventana de techo que daba al norte, difusa, constante, perfecta para retratar sin artificios. Él le abrió la puerta sin decir palabra. Vestía una camisa de lino algo arrugada, con las mangas remangadas hasta los codos. No llevaba abrigo ni corbata, solo esa expresión serena que ya era familiar para ella, la de un hombre que observa, no para juzgar, sino para comprender. El lugar olía a revelador, a papel seco, a silencio antiguo. Había una silla colocada frente al ventanal, una mesa con negativos, una cámara montada sobre un trípode. El ambiente era sobrio, sin adornos, sin ruidos innecesarios. Genevieve se detuvo en el umbral, sin moverse. ¿Estás segura?, preguntó él con suavidad. Ella no respondió con palabras. Caminó hacia la silla, se sentó con la espalda recta y lo miró de frente. Sin maquillaje, sin peinado, dijo ella. Sin mentiras. André asintió. La fotografía no comenzó de inmediato. Él se tomó su tiempo. Ajustó el foco, midió la luz, cambió el ángulo. Pero más que preparar el disparo parecía estar preparando el momento. Uno donde ella pudiera mostrarse sin armadura. Cuando por fin miró a través del visor, no le pidió que sonriera. No le dio instrucciones. No dijo su nombre. Solo presionó el obturador. El clic fue nítido, profundo, casi íntimo. Genevieve bajó la mirada después de ese único disparo. Como si aquel sonido hubiera capturado no solo su imagen, sino algo más esencial. Él no pidió más. No insistió. Guardó la cámara con lentitud, con un respeto que no necesitaba explicación. ¿Quieres ver otras fotografías?, preguntó después de un momento. Ella asintió.
André abrió una pequeña caja de madera y sacó algunas imágenes ya reveladas. Se las fue mostrando una por una. Campesinas caminando entre ruinas, hombres viejos leyendo cartas en patios abandonados, niños jugando entre ladrillos partidos. Era un París invisible, uno que no salía en los periódicos, pero que palpitaba en cada rincón. Una de las últimas fotografías captó la atención de Geneviève. Mostraba a un niño de unos 5 años, con una chaqueta demasiado grande para su cuerpo delgado. Caminaba solo, entre los escombros de lo que alguna vez fue una escuela. Sus zapatos estaban cubiertos de barro, pero en su rostro había algo que desafiaba al dolor. No una sonrisa, pero sí una luz. «Él también podría haber sido tu hijo», dijo André en voz baja sin mirarla. Geneviève pasó los dedos por el borde de la imagen. No lloró, no se quebró, solo susurró. «No es mío, pero me duele igual». André no respondió. Sabía que esa frase no requería consuelo, sino presencia. Permaneció a su lado en silencio, con los brazos cruzados, respetando la intimidad del momento. Después, ella se puso de pie y se acercó a la ventana. Miró la ciudad desde allí, desde esa altura distinta, como si pudiera ver un París nuevo. No mejor, pero sí más real. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de huir de sí misma. «¿Puedo venir mañana a buscar la imagen?», preguntó sin girarse. «Estará lista», dijo él. Ella se volvió. Sus ojos se encontraron. No hubo sonrisa ni promesa. Solo una mirada larga, sostenida, cargada de algo que no tenía nombre, pero que ambos entendieron. Cuando Geneviève salió del estudio, el cielo comenzaba a abrirse. La luz era más clara. Las campanas de una iglesia cercana anunciaban la hora, y el sonido se extendía por los techos como una caricia. Caminó hasta su casa con el rostro al descubierto. El viento le enrojecía las mejillas, pero no le importaba. Llevaba dentro una calma nueva, una sensación apenas nacida de que, por fin, su reflejo le pertenecía. Al día siguiente volvió al estudio. André ya tenía la fotografía lista. Se la entregó en un sobre gris. Ella lo abrió con cuidado, y cuando vio la imagen, se quedó quieta. Allí estaba ella, sentada, seria, con la luz cayendo de costado sobre su rostro. La mirada directa, firme. No parecía una mujer derrotada, tampoco una mujer fuerte. Era simplemente una mujer viva. Por primera vez se vio a sí misma como era, como quien había esperado. Y sobrevivido. André observó su reacción sin hablar. Geneviève sostuvo la imagen unos segundos más, luego levantó la mirada hacia él. «Gracias», dijo, con una voz que parecía no provenir de la garganta, sino del alma. André no respondió, solo asintió con una leve inclinación de cabeza. Ella salió sin despedirse, pero al cerrar la puerta, lo hizo con una suavidad distinta, como quien no cierra para irse, sino para conservar lo vivido. Y en el sobre que llevaba entre las manos, guardaba mucho más que una imagen. Guardaba una versión de sí misma que, al fin, podía mirar sin dolor. París amanecía con una pátina de oro tenue sobre los tejados, como si el sol se atreviera, poco a poco, a volver a pintar las fachadas con algo más que resignación. Era el mes de febrero, y aunque el invierno no había cedido del todo, en las calles se respiraba una ansiedad contenida. Los comerciantes empezaban a abrir con más regularidad, los panaderos recuperaban sus cestas de mimbre y algunos escaparates exhibían flores artificiales, tímidas imitaciones de la primavera que aún no llegaba. Geneviève se dirigía al café como de costumbre, con el paso tranquilo, el abrigo abrochado y un pañuelo claro alrededor del cuello. Su rostro, aunque sereno, conservaba una rigidez en la mandíbula, una alerta en los ojos que no la abandonaba. Después de tantos días de silencios compartidos, de confesiones veladas y palabras escritas que ardieron hasta hacerse humo, el café se había convertido en su refugio más íntimo, su único espacio estable entre tantas ruinas. Al entrar, saludó a Lucette con un leve gesto. El lugar estaba más concurrido que otras veces. 2 hombres leían el periódico junto a la estufa,
Una mujer joven intentaba calmar a su hijo inquieto, y en una esquina, un rostro que ella no esperaba volvió a asomar del pasado. «¿Mademoiselle Lafont?», preguntó el hombre al verla pasar. Ella se detuvo. Lo reconoció de inmediato. Era Jacques Ferret, un viejo amigo de Jean-Michel, cronista de guerra y corresponsal itinerante que había estado en el frente oriental más de una vez. Llevaba un abrigo de tweed algo raído, los ojos hundidos y los labios partidos por el frío. «Qué sorpresa encontrarla aquí», dijo sonriendo con discreción. «Aunque claro, usted no ha dejado de venir, ¿cierto?» Geneviève no respondió, solo inclinó la cabeza con cortesía. «Me preguntaba», continuó él bajando la voz, «si ya ha recibido noticias de Jean-Michel». El nombre cayó como una piedra en el estanque calmo de su pecho. Geneviève no mostró reacción, ni una ceja alzada, ni una palabra. Jacques tomó su silencio como una invitación a continuar. Su compañera, la mujer con la que vivía allá, murió el otoño pasado, fiebre tifoidea. La aldea entera fue evacuada. Él, bueno, según me dijeron, ha estado reorganizando sus papeles. Al parecer desea regresar, retomar su vida aquí. Geneviève bajó la mirada hacia su taza vacía. El aroma del café se había disipado. El calor también. «Quiere volver a París», añadió él. «No lo juzgue. La guerra cambia a los hombres». Ella levantó la vista con una frialdad impecable. «No me corresponde juzgar a nadie», dijo con voz baja y firme. Jacques, un poco descolocado, intentó suavizar la tensión. «Yo solo pensé que debía saberlo». Geneviève asintió con educación. «Gracias». Y sin agregar nada más, se levantó de la mesa, dejó unas monedas bajo el platito y salió del café sin mirar atrás. Afuera, el aire le pareció más cortante. Cruzó la calle sin prisa, con los guantes apretados entre los dedos. Caminó durante varias cuadras, sin saber bien hacia dónde. El nombre prohibido había vuelto a sonar, Jean-Michel. Y con él, una maraña de recuerdos, imágenes entrecortadas y una rabia silenciosa que ardía bajo la piel. No era amor lo que sentía, no era esperanza. Era algo más primitivo, una mezcla de traición, desafío y orgullo herido. Un eco que no moría. Se detuvo en un pequeño pasaje adoquinado. Allí, al resguardo del bullicio, cerró los ojos por unos segundos. En su mente, la posibilidad de ese regreso se presentó con claridad cruel. Jean-Michel caminando de nuevo por las calles de París, entrando en su mundo como si no hubiese partido con las manos llenas de promesas rotas. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo pudiera recomenzar por su voluntad. Pero ella ya no era la misma. No era la joven de las cartas leídas con el corazón en vilo. No era la prometida que contaba las semanas con el alma temblando. Era una mujer que había enterrado el anillo en una taza de loza. Una mujer que había escrito una carta y la había convertido en ceniza. Una mujer que, al verse en una fotografía sin adornos, se había reconocido por primera vez. Esa noche, en el estudio de André, el silencio tenía otro peso. Él no dijo nada cuando ella entró. Estaba sentado junto a la mesa de negativos, con las mangas arremangadas y las manos cubiertas de polvo de revelado. Geneviève dejó el bolso sobre una silla y permaneció de pie. «Lo han visto», dijo sin rodeos. «Jean-Michel ha enviudado, quiere volver a París». André levantó la mirada lentamente. Su expresión no fue de sorpresa ni de celos. Fue la de quien entiende que un equilibrio ha sido alterado. «¿Y tú?», preguntó con tono neutro. «No espero nada», respondió ella. «Ni quiero nada, pero su sombra ha regresado». André se puso de pie. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando las tejas mojadas de los tejados. No hablaba. No se movía. Su silencio no era indiferencia, era algo más complejo. Un muro que se levantaba entre ellos, sin rencor. «Comprendo si necesitas tiempo», dijo finalmente. Geneviève lo observó con el pecho apretado. No había amargura en su voz, pero sí una especie de distancia involuntaria, un reflejo de quien ha aprendido a no quedarse donde no es necesario. «No es eso», dijo ella, acercándose. Pero él no giró. «No quiero ocupar el lugar de nadie», añadió con suavidad, «ni competir con un recuerdo, ni con un arrepentimiento». Geneviève dio un paso más. Sentía que todo lo que se había construido con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse.
no por traición, sino por inseguridad, por heridas que aún no terminaban de cerrarse. «No tienes que marcharte», dijo. «A veces», respondió él, «uno se marcha incluso quedándose». La frase quedó suspendida entre ellos como una neblina espesa. André no la tocó, no la miró. Solo bajó la cabeza, recogió su abrigo y salió del estudio. Geneviève se quedó sola. El retrato enmarcado aún reposaba sobre la mesa. La imagen de ella misma, con la mirada serena, sin adornos. Lo tomó entre las manos, lo sostuvo con fuerza. No era una imagen, era una declaración, una prueba, de que era suya la vida que había reconstruido. Y que nadie, ni siquiera un hombre que regresara desde los escombros, tenía el derecho de arrebatársela. Pero por ahora dejó que André se alejara, porque también el orgullo necesitaba su propio silencio, porque a veces amar con dignidad significa no rogar, y porque las heridas, incluso las más viejas, aún sabían sangrar. La mañana se había levantado pesada, con un cielo oscuro que no prometía tregua. Las nubes, gruesas y lentas, colgaban bajas sobre los tejados como una cortina cerrada sobre un escenario antes de una confesión. París, aquella ciudad tan acostumbrada al gris, parecía ese día más apagada que de costumbre, como si incluso sus adoquines arrastraran los pies. Geneviève no desayunó. Caminó por la casa con paso firme pero silencioso. Abrió el cajón del escritorio con movimientos precisos y sacó una hoja de papel pequeña, un sobre y una pluma de tinta negra. Se sentó junto a la ventana, donde la lluvia comenzaba a marcar los primeros trazos sobre el cristal, y escribió, con letra clara y sin una sola vacilación: «No hay lugar para usted aquí». No escribió nombre ni fecha, no firmó. No era una súplica ni una despedida, era una sentencia, breve, helada, definitiva. Dobló el papel en dos, lo colocó en el sobre sin cerrarlo del todo y lo sostuvo entre los dedos por unos segundos. Luego se puso de pie, fue hasta el perchero y se colocó el abrigo. No usó sombrero. No se preocupó por el peinado. Tampoco llevó guantes. Salió a la calle justo cuando la lluvia caía con más fuerza. No era una llovizna amable. Era una de esas lluvias constantes, de gotas gruesas que empapan con rapidez. Pero Geneviève caminaba entre los charcos como si el agua no la tocara. En cada paso, dejaba atrás no solo el ruido de las suelas mojadas, sino también los resquicios de una espera que ya no quería sostener. El mensajero de Jean-Michel la esperaba en el café donde la había abordado días antes. Estaba sentado junto a la ventana, mirando con nerviosismo hacia afuera. Al verla entrar, se incorporó, alisando su chaqueta con torpeza. Geneviève no lo saludó, tampoco se sentó. Sacó el sobre de su bolso y se lo extendió con una elegancia imperturbable. «Entrégueselo en mano», dijo mirándolo a los ojos. «No necesita leerlo». Él asintió, algo confundido por la rapidez del gesto. Pero el tono de su voz, la firmeza de su postura, no dejaban espacio a preguntas. Geneviève giró sobre sus talones y salió del café sin detenerse. La lluvia se intensificaba, resbalando por su rostro, pegando la tela de su abrigo a su cuerpo. Cruzó la plaza con paso rápido, ignorando el frío que comenzaba a calarle hasta los huesos. La humedad se colaba por el cuello, por los puños, por las costuras. Pero no se detuvo. Ni una sola vez. El Café Étoile surgió ante ella como un refugio conocido. Empujó la puerta y entró. Un campanilleo suave anunció su llegada. El interior estaba casi vacío. El aire, cálido, contrastaba con el mundo empapado que acababa de abandonar. Y allí estaba él, André, sentado en su mesa de siempre, con la cámara sobre la mesa, los cabellos húmedos, el abrigo colgado en la silla contigua. No miraba por la ventana, no hojeaba un periódico, solo estaba allí, con los brazos cruzados, como si también hubiera estado esperando algo, o a alguien. Geneviève se acercó. Él levantó la mirada, lento, sin sorpresa, como si supiera que ella llegaría. Ella no dijo nada. Se sentó frente a él. El agua le caía aún por las sienes. Su rostro tenía gotas suspendidas en las pestañas. Su respiración era agitada, pero no por el esfuerzo, sino por lo que estaba a punto de pronunciar.
El silencio entre ellos era denso, cargado, como si el ruido de la lluvia golpeando el cristal fuese una melodía compuesta solo para ese momento. Genevieve bajó la vista solo un instante. Luego levantó el rostro y sin vacilar murmuró: «Nunca fue él, solo tardé 3 inviernos en entenderlo». Las palabras apenas audibles no necesitaban más explicación. André no respondió de inmediato, pero su mano se deslizó lentamente hacia el respaldo de su silla. Tomó el abrigo, aún húmedo, aún tibio, y se lo tendió sin decir una palabra. Genevieve dudó por menos de un segundo. Luego extendió los brazos y lo recibió. Se envolvió en él con movimientos suaves, sintiendo el peso, el olor, la presencia. No era solo una prenda, era un gesto, uno que no pedía nada a cambio, que no exigía definiciones, que no reclamaba un lugar pero lo ofrecía. Por primera vez ella lo aceptó. Se quedaron así, en silencio, frente a frente. La lluvia seguía cayendo, como un telón que se negaba a alzarse aún. Pero dentro del café, en esa pequeña mesa junto a la ventana empañada, 2 almas habían pronunciado lo que no cabía en ninguna carta. Genevieve apretó el abrigo contra su pecho. André bajó la mirada, y por primera vez una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No hubo promesas, no hubo disculpas, solo un instante compartido en el que la vida pareció hacer una pausa para permitir que 2 caminos, torcidos por la guerra, el abandono y la duda, se encontraran en una mesa silenciosa, mientras París lloraba sobre los tejados. Y en esa pausa, algo comenzó a brotar, sin nombre aún, pero real. París despertaba con el murmullo suave de los gorriones entre los aleros, con las veredas recién lavadas por la lluvia nocturna y un perfume tenue de lilas flotando en el aire. Era abril. El sol asomaba con timidez entre las nubes deshilachadas, y en las esquinas, los puestos de flores volvían a abrir como si el invierno nunca hubiera existido. Genevieve se detuvo frente al espejo ovalado del recibidor. Por primera vez en años, eligió un vestido que no fuese oscuro ni discreto. Azul cielo, ligero, con botones nacarados en el centro y mangas largas que estrechaban en las muñecas. El cinturón marcaba con suavidad la silueta. Se recogió el cabello en un moño bajo y suelto, dejando escapar un par de mechones que enmarcaban su rostro sin intención de disimular las líneas que la tristeza había delineado. No se maquilló, no lo necesitaba. Cuando cruzó la calle para entrar al café, el reflejo de la vidriera le devolvió la imagen de una mujer distinta. No más joven, no más bella, pero sí más viva. Lucette la vio desde detrás del mostrador y entrecerró los ojos, como si no creyera del todo lo que veía. «Hoy sí se le ve el alma, madame», dijo en voz baja, casi con ternura. Genevieve sonrió sin respuesta y caminó hacia su mesa habitual. La misma de siempre, junto a la ventana, pero ese día adornada con un pequeño jarrón de flores frescas, anémonas blancas y una rama de mimosa. La luz entraba tamizada, cálida, iluminando las vetas de la madera y los hilos de vapor que se alzaban del café recién servido. André llegó unos minutos después. Llevaba un libro bajo el brazo y un pañuelo de lino en el bolsillo del saco. Se sentó sin ceremonia, sin palabras. Solo se miraron, y fue suficiente. El silencio entre ellos ya no era una barrera. Era una forma de complicidad que no exigía explicaciones. Pasaron la mañana compartiendo el mismo espacio, leyendo en voz baja fragmentos de Les Nourritures terrestres, de Gide. A veces uno subrayaba con el dedo una frase que al otro le arrancaba una sonrisa. Otras veces se limitaban a observar a los transeúntes desde la ventana. Genevieve anotaba cosas en una libreta pequeña. André dibujaba trazos al margen de las servilletas, como si su mente necesitara siempre encuadrar momentos. Después del mediodía, salieron a caminar por la ribera del Sena. Los árboles comenzaban a cubrirse de hojas nuevas, y algunos niños corrían detrás de barquitos de papel, empujados por la brisa. Ella llevaba una bufanda liviana sobre los hombros, y él, una cámara colgada sin urgencia. No la usó esa tarde. «¿Por qué no tomas fotos hoy?», preguntó ella con suavidad. André miró hacia el río antes de responder.
Porque a veces la memoria no necesita testigos, dijo, y la miró con intensidad contenida. Solo compañía. No hablaron más. Continuaron el paseo, cruzaron el Pont des Arts sin prisa y se detuvieron junto a un violinista que tocaba una melodía de Debussy. El sol se filtraba entre las hojas con un resplandor dorado, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse solo para ellos. Esa noche, en su habitación, Geneviève abrió el cajón del tocador. Junto a una carta doblada que nunca terminó de escribir, descansaba una fotografía. Ella misma, captada por André en el estudio semanas atrás. El retrato mostraba su rostro sin adornos, sereno, y la luz natural recortaba sus facciones con delicadeza. No era una imagen idealizada, sino un espejo fiel del alma que había atravesado inviernos demasiado largos. Colocó la fotografía en un pequeño portarretratos de madera clara. Lo acomodó sobre el mueble, junto a un frasco de perfume casi vacío y una peineta antigua de nácar. No era un altar, pero sí un gesto. En la mesa de noche de André, esa misma noche, descansaba un sobre cerrado, sin nombre, sin sello, sin destino. Una carta escrita en el reverso de una hoja descartada, con líneas que hablaban de una mujer que aprendió a no esperar, que comprendió que la ausencia no siempre es abandono, y que el amor más profundo a veces se manifiesta en la forma más simple, el quedarse. Él no pensaba entregarla, no necesitaba hacerlo. Eran dos almas que habían sobrevivido a la guerra sin disparar un arma, dos sobrevivientes del abandono, del tiempo, de la decepción, y ahora compartían el mismo aire, las mismas caminatas, las mismas tazas de café en silencio. No había promesas, ni proyectos, ni confesiones exaltadas. Solo una presencia constante, un abrigo ofrecido en silencio, una mirada que sabía esperar, un espacio compartido sin exigencias. Y eso, para ellos, era suficiente. Las semanas continuaron deslizándose con suavidad. Los libreros del barrio empezaron a colocar volúmenes nuevos en las vitrinas. El aroma a pan recién horneado volvió a impregnar las calles por la mañana. La ciudad entera parecía dar un respiro. En el café, Lucette seguía observando todo con la mirada de quien ha visto pasar demasiadas historias sin final feliz. Pero esta vez, al verlos juntos, ella con un vestido crema, él con las mangas arremangadas, compartiendo un trozo de tarta de peras, no dijo nada. Solo limpió los vasos con una calma especial y pensó, sin necesidad de verbalizarlo, que algunos inviernos, aunque largos, terminan floreciendo sin ruido. Geneviève, al salir esa tarde, giró hacia la ventana donde solía sentarse y se quedó mirando las flores frescas del jarrón. No necesitaba recogerlas. Eran un símbolo suficiente. Ya no eran las flores de una espera, sino las de una estación nueva. Y así, entre paseos sin destino, libros subrayados y silencios compartidos, la primavera volvió a instalarse en su vida. No como una explosión de júbilo, sino como una brisa que acaricia las heridas y las transforma en memoria. Porque hay dolores que no se olvidan, pero aprenden a convivir con la luz. París, un año después. La ciudad respiraba primavera con la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta. Las fachadas lavadas por la lluvia lucían más claras. Los adoquines reflejaban el cielo limpio y las glicinas trepaban por los balcones como si quisieran abrazar de nuevo el mundo. En el aire flotaba una mezcla de perfumes, pan recién horneado, jazmín y tinta fresca de imprenta. Era el París de la reconstrucción, pero también el de la redención. El Café Étoile seguía en pie, como una cápsula intacta del tiempo. Su letrero de hierro forjado apenas se balanceaba con el viento, y la campanilla de la puerta sonaba igual que siempre. Sin embargo, algo había cambiado. En el interior, los rostros ya no llevaban la sombra pesada de los inviernos pasados. El café seguía sirviendo su mezcla fuerte y oscura, pero el sabor parecía distinto, más pleno, más vivo. A unos pasos del café, en una pequeña galería con muros blancos y luz tenue, se inauguraba esa tarde una exposición esperada. Luz después del fuego,
una serie de retratos tomados por André Valois. Había imágenes de calles destruidas, ruinas cubiertas de nieve, miradas perdidas entre los restos del mundo que fue. Pero también había niños jugando sobre los escombros, manos entrelazadas en la oscuridad de un refugio y flores naciendo en grietas de piedra. El centro de la sala estaba reservado para una sola fotografía, ampliada sobre un panel de madera clara. En ella, Geneviève aparecía sentada junto a la ventana del café, con la cabeza ligeramente girada hacia la luz. Su rostro estaba sereno. Su expresión no era de espera, ni de nostalgia. Era la imagen de una mujer que había decidido seguir viviendo. La primavera se filtraba por el cristal, acariciándole el perfil. Las flores del jarrón frente a ella estaban abiertas, y aunque no miraba directamente a la cámara, la fotografía contenía una presencia poderosa. Una historia sin palabras. Los invitados caminaban entre las obras en silencio respetuoso. Nadie hablaba en voz alta. Algunos se detenían más tiempo frente a la imagen central. Otros la observaban con una emoción que no sabían describir. Pero todos coincidían en algo. Había verdad en ese retrato. Una verdad quieta, íntima, que no necesitaba explicarse. Geneviève llegó sin hacer ruido. Vestía marfil, un vestido sencillo, de tela suave, con bordes redondeados en las mangas y un delicado broche de perla en el escote. El cabello recogido en un moño bajo, sujeto con una peineta antigua que solía usar su madre. No llevaba joyas, ni maquillaje fuerte, solo una sonrisa ligera, contenida, que se extendía con suavidad por sus labios. Cuando entró, André ya estaba allí. No la recibió con aspavientos. Solo la miró desde el otro lado de la sala y caminó hacia ella con calma. Se detuvo a medio paso, como si temiera que cualquier gesto rompiera la delicadeza de ese instante. Ella lo miró y, sin palabras, extendió la mano. Él la tomó. La sala entera pareció aquietarse. No hubo aplausos, ni discursos, ni copas alzadas, solo un silencio cálido que envolvía a todos los presentes, como si entendieran que estaban presenciando algo más que una inauguración artística. Era una culminación, el cierre de un ciclo, el nacimiento de otro. Geneviève se acercó al retrato. Lo contempló con detenimiento, como si lo viera por primera vez. Pero no era solo su rostro lo que observaba. Era todo lo que había recorrido para llegar a ese momento. Los inviernos cruzados. La fotografía marchita que una vez guardó en su bolso. La rosa seca entregada en un puente. El anillo abandonado en una taza. Las lágrimas que nunca derramó frente a nadie. Todo estaba allí. En ese encuadre. En esa luz. André, de pie a su lado, no dijo nada. No era necesario. Sabía que esa fotografía no le pertenecía. Era de ella, de su historia, de su renacimiento. Al salir de la galería, caminaron juntos por la Rue Vieille du Temple. La tarde caía lenta, dorada, con una brisa suave que levantaba las hojas secas de los plátanos. No se dirigieron palabras, no hicieron planes. Solo avanzaron, uno al lado del otro, como lo habían hecho tantas veces antes, pero con algo distinto ahora, una certeza silenciosa. Al pasar frente al Café Étoile, Lucette los vio desde la puerta. No los saludó, solo se quedó de pie, observándolos con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. Dentro del local, en la mesa junto a la ventana, un nuevo jarrón esperaba con flores recién cortadas. Las anémonas y las mimosas habían vuelto. Geneviève se detuvo unos segundos, miró el café, luego a André. Él entendió sin necesidad de preguntas. Entraron. La mesa estaba libre. Lucette se les acercó con una bandeja, sin disimular la emoción. Les sirvió 2 cafés y dejó una servilleta blanca entre ambos. Sobre ella, un pequeño dibujo en tinta, una rosa y una cámara. André levantó las cejas y miró a Lucette, sorprendido. «Algunas cosas no necesitan explicación», dijo ella, encogiéndose de hombros, y volvió al mostrador. Geneviève rió con dulzura, y por primera vez en mucho tiempo su risa no llevaba peso. André la observó en silencio. No era una mujer transformada. Era la misma, solo que ahora,
Su tristeza tenía raíces nuevas. Se había convertido en otra cosa, en algo que se parecía al amor, pero más sereno, más limpio. Donde antes hubo espera, ahora había compañía. Donde antes reinaba el silencio, ahora bastaba con una mirada. Y en aquel café donde terminó el invierno, por fin florecía la vida. El café seguía allí, en la misma esquina del Marais, como un testigo silencioso de todo lo que había ocurrido bajo su techo. Aunque los adoquines se habían reparado, las fachadas restaurado y los escaparates modernizado, el Café Étoile mantenía la misma campanilla en la puerta, las mismas sillas de madera desgastada y ese jarrón pequeño junto a la ventana donde siempre había flores frescas, sin importar la estación. Geneviève caminó con lentitud por la calle, envuelta en un abrigo crema que dejaba entrever una bufanda de lino azul. Su andar era firme, pero más pausado. Las canas comenzaban a dibujar destellos de plata en sus sienes, y en su rostro se notaban las marcas de la risa, tanto como las de la pena. Llevaba un libro bajo el brazo y una carta en el bolso. La primavera la envolvía con el mismo perfume de lilas que una década atrás. Pero dentro de ella, todo era distinto. André la esperaba en su mesa habitual, con una taza de café tibio entre las manos. Su cabello ahora era gris. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza, pero sus ojos seguían teniendo esa mirada clara y contenida que lo había acompañado siempre. Frente a él, una cámara antigua reposaba sobre la mesa, ya sin carrete, como un símbolo de todo lo que había dejado atrás. No tuvieron hijos, no por elección, sino por tiempo. La vida les llegó en una segunda oportunidad, cuando el reloj ya no concedía nuevas semillas, pero sí les regaló raíces profundas. Su hogar fue el mismo apartamento en el tercer piso de una calle silenciosa, con paredes llenas de libros, cartas y fotografías en blanco y negro. Allí aprendieron a convivir con las ausencias, a amar sin condiciones, a construir sin ruido. Durante 10 años compartieron paseos al atardecer, lecturas a media voz, silencios cómplices y un afecto que no necesitó grandes gestos para hacerse eterno. Se acompañaron en las ausencias familiares, en las noches de fiebre, en los días en que la memoria dolía más que el cuerpo, y sobre todo, en las mañanas en que bastaba un café compartido para entender que estaban en casa. Jean-Michel nunca regresó. La última noticia que llegó de él fue una esquela breve. Murió en Ucrania, solo, sin gloria ni despedida. Geneviève no lloró. Solo cerró la carta y la guardó en una caja que André jamás intentó abrir. Nunca más pronunció su nombre. Él pagó su precio, no con castigo, sino con el olvido. Lucette, la camarera, se jubiló 5 años atrás, pero todavía pasaba cada viernes a dejar flores en el jarrón de la ventana. Decía que lo hacía por costumbre, pero en el fondo sabía que el café necesitaba seguir honrando a los fantasmas que alguna vez lo habitaron. Esa tarde, mientras París se doraba bajo el sol de abril, André tomó la mano de Geneviève sobre la mesa. No dijeron nada. Solo se miraron. Ella acarició con el pulgar los nudillos gastados de su compañero, como quien repasa los surcos de una vida compartida. 10 primaveras, André, susurró ella con una sonrisa tibia. Y todas contigo, respondió él sin apartar la mirada. El reloj del café marcó las 5. Un grupo de jóvenes entró riendo, trayendo consigo una energía nueva, fresca. Nadie los miró con desaprobación. La ciudad ya no era la misma. Las heridas de la guerra se habían cerrado en las calles, aunque algunas siguieran abiertas en las almas. Sin embargo, la esperanza ya no era una palabra frágil. Antes de marcharse, Geneviève se detuvo frente a la vitrina donde André había expuesto sus fotografías. En el centro seguía el retrato de ella, con la luz de primavera sobre el rostro. No lo habían cambiado. Nadie lo había pedido. Era parte del lugar, como las flores, como el silencio, como la historia que no necesitaba ser contada una vez más. Salieron del café tomados del brazo. Caminaban más lento que antes, pero con la misma dirección. La ciudad les sonreía sin apuro. Y en aquel rincón de París donde el invierno había terminado una vez,
florecía otra vez la vida, aunque más serena, aunque más breve, pero tan cierta como la mano que aún se aferraba a la suya. A veces, la vida no nos da respuestas inmediatas. A veces, se tarda años en entender por qué alguien se fue, por qué algo no floreció, o por qué el amor llegó cuando ya no lo esperábamos. Pero si algo nos enseña la historia de Geneviève y André, es que nunca es tarde para empezar de nuevo, que incluso después del invierno más largo, la primavera llega, aunque sea en silencio. Esta historia no fue sobre grandes gestos ni promesas eternas, sino sobre la belleza de los pequeños actos, la dignidad de soltar el pasado y el valor de elegir, cada día, a quien se queda. Porque resistir también es amar, y reconstruirse también es una forma de renacer. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos qué sentiste. ¿Hubo alguna escena que te conmovió más? ¿Alguna frase que guardarás en el alma? Y si llegaste hasta aquí, te invito a escribir la palabra primavera en los comentarios. Así sabré que acompañaste a Geneviève hasta el final, y que, como ella, crees que siempre hay lugar para volver a florecer. No olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo hiciste, y compartir esta historia con alguien que necesite esperanza. Y si te gustan los relatos intensos, llenos de emociones profundas y segundas oportunidades, te recomiendo ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Estoy segura de que también te van a encantar. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia.